La verdad que mi titulación universitaria no tiene nada que ver con la mediación, pero bueno, soy un hombre de campo, que se dice por aquí, y hago de todo. Hace de todo. Bien, un hombre Sí, multidimensional. la verdad que me gusta todo, entonces quiero decir, ni soy funcionario de lo que, bueno, quiero decir, yo estudio en ingeniería, hice un máster aquí también de mediación familiar, trabajo en funcionario de prisiones, o sea, una mezcla de todo. Y ahora estoy con esto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Jerónimo. Gracias. ¿Quién más? Clarita, contanos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Clara Dávar, yo soy abogada, soy escribana, soy de la provincia de Catamarca, soy asesora legal del Ministerio de Desarrollo Social y ejerzo también la profesión en forma liberal y en ambos ámbitos ejerzo el derecho de familia. Tengo el gusto de estar concluyendo la formación como mediadora con redes y esta oportunidad me va a ayudar seguramente a profundizar aún más esos conocimientos, así que súper encantada de estar acá. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Agustín. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Nalda, soy abogado de acá de la provincia de Mendoza. Me he recibido hace poco y bueno, estoy actualmente cursando el ciclo de formación de mediación y quería profundizar algunas cuestiones que estamos viendo en ese curso, así que por eso estoy acá. Un gusto conocerlo. Y esperando que podamos tomar las partes presenciales del curso, ¿no, Agustín? Que Exactamente. se van para febrero. Bueno, gracias, Agustín. María José. Buenas tardes, yo soy María José, soy abogada y también estoy en el curso de ciclo básico de mediador con Antonio, así que un gusto ahora estar nuevamente cursando este ciclo de profundización a los fines de fijar mayores conocimientos y, y y ampliarlos. Así que muy agradecida por la invitación de redes. Bien. Bueno, a ver, Fabiana. Fabiana, ¿dónde está? Fabiana, que estás toda tapada, las paredes enteladas. ¿Qué es eso? ¿Un quirófano? Buenas tardes, mi nombre es Fabiana Llanque, estamos aquí en el trabajo en Bolivia. En Bolivia estamos trabajando en horario continuo hasta las 4 de la tarde. Estoy de aquí de trabajo, soy conciliadora. Esta rama de conciliación en Bolivia es nuevo, entonces a mí me interesa mucho saber sobre las técnicas y herramientas. Gracias. Bien, ¿vos te formaste conmigo, Fabiana? No, no tuve la situación de poder formarme. Recién este año he ingresado como conciliadora dentro del órgano judicial. Ah, porque este año desde redes formamos a bastantes conciliadores, por eso te preguntaba. Bueno, un gusto, Fabiana, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Julio. Julio, ¿estás por ahí? Gabriela. Hola, Hola, ¿sí? es mi marido y me prestó su computador. Ah, Está en bueno. reparación. Mi nombre ¿Cómo? es Oriel. Oriel, ¿de dónde eres, Oriel? Oriel, yo soy de Chile, soy profesora de Historia y Geografía. Actualmente trabajo en UNDAEM, que es la Dirección Municipal de Educación. Y mi rol aquí es ser la coordinadora comunal de orientación de duplas psicosociales y convivencia escolar. Yo estudié mediación familiar, estoy en el registro del Ministerio de Justicia de mi país y también estudié mediación escolar. Pero como profesora no me he despegado de educación nunca, pero la mediación me interesa mucho porque la aplicamos en educación, mucho en convivencia escolar. Así que por eso me interesó la invitación que ustedes hicieron y estoy con mucha expectación esperando a ver de qué se trata esto. Perfecto. Muchas gracias, Oriel. Muchas gracias. La docencia es una vocación, así que no creo que nadie la quiera dejar. Bueno, bien.
Veo que van llegando más, si nos presentamos todos se nos va a ir la hora, así que vamos a considerar interesante porque ya tenemos que gente de España, de Chile, de Bolivia, de Argentina. Liliana la vamos a hacer que se presente porque también nos acompaña seguida. Liliana. Hola, buenas tardes. Yo soy de Río Cuarto, Córdoba. Soy abogada y me estoy formando como mediadora. Ya en unos días voy a rendir para obtener la matrícula definitiva acá en Córdoba. Buenísimo. Entonces he tomado muchos cursos con usted, Antonio, y bueno, y sigo perfeccionándome, tomando muchos cursos y bueno, a ver si obtengo la matrícula definitiva. Ok, listo Liliana, gracias. Estela, contanos. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Estela Lorenzini, soy de Paraná, Entre Ríos. También he hecho algunos cursos con redes alternativas con Antonio y bueno, soy abogada, mediadora, y siempre tratando de mediadora comunitaria. Acá tenemos un registro en el que nos inscribimos en forma voluntaria y ad honorem, y es una práctica muy interesante, y mediadora prejudicial y en familia. Y así que bueno, tratando de aprender siempre no se termina de aprender lo que es mediación, es muy amplio, creo, e interdisciplinario, y bueno, así que encantada de estar en este curso. Bueno, encantado Estela. Bueno, acá hay algunos avisitos de chat de Tomás Milia que dice que está en Santiago, está sin cámara. Alejandro nos saluda Fabiana Teresa y nos saluda Mariana Castillo Ruiz. Estos son los mensajes que tenemos de chat. Bueno, bien, vamos a comenzar. Primero quiero hacer un pequeño paseíto por la plataforma virtual para contarles un poquito cómo van a ser las cuestiones, digamos, que están programadas, para que ustedes entiendan un poco esto, pero muy cortito como para ya después meternos en tema, ¿sí? Bueno, esta es la plataforma virtual. Vamos a ir a los trabajos de clase. Ahí vamos a entrar en la propuesta del ciclo, porque esto es un ciclo que se ha armado con 3 formaciones homologadas por el Ministerio de Justicia de la Nación de la República Argentina, y estas 3 formaciones acreditan, entiendo que 60 horas de formación continua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio de la propuesta del ciclo? Vamos a trabajar con 3 ejes temáticos: comunicación y redes sociales, la influencia sistémica en la mediación y la negociación colaborativa del método de Harvard, pero no solamente para explicarla, sino para ponerla en proyección con las otras 2 escuelas, la circular narrativa y la transformativa, para poder hacer una mirada ecléctica de las escuelas, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener acá los 3 ejes explicados en cuanto a objetivos, de manera que sepan cuando estamos en cada ciclo de qué estamos hablando. Aparte de eso, aparte de la propuesta del ciclo, ustedes van a encontrar los programas de las 3 materias del ciclo, para que ustedes ya profundicen concretamente en cada uno de los programas, la metodología de enseñanza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente no los abro porque eso lo van a hacer ustedes. Después vamos a encontrarnos con las 4 vertientes que vamos a tener para analizar y observar y articular teoría y observación, que van a ser en la parte teórica. En la parte teórica vamos a trabajar. A ver, voy a sacar esto que me está molestando acá. Con un capítulo de Sluskit relacionado con las redes sociales, un capítulo de Courtois y otros que trabaja la teoría del observador, porque es muy importante, esto ya lo vamos a ver. Otro capítulo de Denis Nachmanovich, que habla sobre la dinámica vincular,
vamos a trabajar también a von Brenner en la ecología del desarrollo humano. Hoy vamos a ver un poco una síntesis de todo esto. Para la segunda etapa vamos a trabajar con la teoría de la complejidad de Morin. Vamos a ver también las redes sociales desde la mirada de Pacman. Y por último, el operador del conflicto como dinamizador de narrativa, que es un ebook de mi autoría. ¿Sí? Estos van a ser los marcos teóricos. Para la primera etapa vamos a trabajar con 4 de estos capítulos. ¿Sí? Ahora, en los PowerPoint, a ver, voy para atrás de nuevo. Vamos para acá. Vamos para acá. Hay un caso que es el ecosistema de Laura y Juan, que es un caso bastante largo donde aparecen los contactos, las narrativas de Juan y de Laura, aparecen como ellos tienen distintas redes de vinculación, igual que sus hijos, y cómo el mediador trabaja con esas redes de vinculación, ¿sí? A través de sus intervenciones en reuniones privadas, generando herramientas que conectan a las redes y a los terceros significativos. Este es el trabajo que van a hacer prácticos sobre este caso después de hacer las lecturas y ver los powers. Siempre vamos a estar conectados por un WhatsApp donde ustedes pueden hacer en forma constante las preguntas que les parezca importantes si no están entendiendo algo. Acá están los PowerPoint convertidos en PDF y vamos a ver lo más interesante que sería la guía de trabajo. A ver, vamos a tratar de entrar acá, trabajo de clase, propuesta del ciclo. En la propuesta del ciclo creo que está la guía definitiva de trabajo, ¿sí? Acá tienen los cronogramas de las fechas. Van a tener que leer estos 3 PowerPoint, van a tener que ver este marco teórico. Acá van a tener que trabajar y leer con tranquilidad, porque si bien son capítulos, siempre hay que leerlos con mucho detenimiento y esto quizás va a ser el mayor insumo de tiempo que van a tener. Y después van a tener 3 videitos muy cortos para poder entender el concepto ecológico de von Brenner y va a analizar el caso de Laura y Juan que acabo de mostrarle, haciendo una articulación entre esta lectura, los powers que lo van a ayudar mucho porque son como una síntesis de todo esto, y lo que ustedes observen a través del trabajo, siguiendo estas consignas. ¿Cuál es el rol del mediador como observador en el caso? ¿Qué importancia tienen las narrativas de las partes para el desarrollo del caso? ¿Cuál es la utilidad de los contextos y redes sociales para el uso de las herramientas? ¿Sí? Esto va a ser un trabajo de 10 carillas, de letra Arial 11, que va a estar, creo que la fecha que todavía acá no la pusimos, va a ser para el 29 de enero. O sea que tienen casi todo un mes para ir trabajando. Vamos a tratar de que ustedes conformen grupos que trabajen a través de WhatsApp para que se puedan distribuir las lecturas, conectarse en grupo y nutrirse retroalimentantemente entre todos. ¿Sí? Esto va a ser la propuesta de trabajo, así que dejo pantalla y lo abro a preguntas. ¿Quedó más o menos claro? ¿Todos tienen los enlaces? No. ¿No hay ninguna duda? Los enlaces los mandamos después de que termine esta videoconferencia. Ah, bueno, a partir de ahí, bueno. Luego vamos a armar un WhatsApp general con todos y le vamos a proponer que se encuentren como grupos, pueden ser grupos de 3, pueden ser grupos de 2, y para que se retroalimenten y se acompañen en las lecturas. Siempre en ese WhatsApp, en forma permanente, como una tutoría permanente, ustedes pueden elaborar preguntas respecto a las lecturas que van desarrollando y en el término del día que pregunte van a tener una respuesta. ¿Sí? ¿Entendieron bien la dinámica? Esto va a ser así durante los 3 meses de cursado. Estela, te escucho.
Sí, quería saber si se van a dar conjuntamente los 3 ciclos o va a ser por separado. En principio, teoría de la comunicación y redes sociales, y el trabajo que hay que presentar a fines de enero, si es sobre ese módulo. Claro, sobre ese módulo exclusivamente, tal cual le estás diciendo vos, Estela. Después vendrá el segundo y el tercer módulo, y en cada caso posiblemente vamos a subir más material y vamos a establecer nuevas consignas. O sea que el tiempo que, digamos, que tenemos de cursado sería diciembre y enero para este módulo. ¿Es así? No, sería, bueno, ahí está el cronograma horario, hermano, ¿me lo aclarás ahí un poquito? Creo que enero tenemos para el primer módulo, febrero para el segundo, y el tercero termina en marzo, ¿verdad? Ahí te digo en 2 segundos, déjame que entre al cronograma. Lo van a poder entender porque vamos a presentar una guía de trabajo por módulo. Sí, el segundo módulo empieza en febrero. No sé si tengo el micrófono abierto. Sí, se escucha bien. ¿Y el tercero? Y el tercero es en marzo. En marzo, bueno. Aclarada la duda, mi estimada colega. Sí, y otra preguntita. Vamos, adelante. Sí, ustedes si van a dar clases, digamos, en directo, sincrónicas, digamos, y... Hay 8 clases sincrónicas basadas en las dudas que ustedes, digamos, vamos a estar analizando qué es lo que ustedes han podido entender del módulo. La primera clase va a ser también muy cerquita el 11, donde vamos a chequear un poco, a ver, de acá al 11, qué entendieron, si ya se metieron, no vamos a pretender que hayan leído en esa etapa. Pero ahí vamos a trabajar un poco la organización, ¿sí? Y después las otras clases van a ser para sacar dudas y para, bueno, traer en base a las preguntas de ustedes, mayores aportes teóricos en forma sincrónica. Perfecto, gracias. Quería agregar algo. Recuerden que con su inscripción pueden invitar a un colega sin cargo. No están haciendo uso de esa posibilidad. Pueden invitar a un colega y no tiene ningún costo y tiene iguales atribuciones que ustedes. Así que queda a libertad el que quiere invitar. Y pueden compartir el costo. Lo que sí también es importante, bueno, hasta el 11 podemos seguir inscribiendo, no hay problema. Y otra cosa importante es que si ustedes invitan a una colega, la va a formar parte del equipo de estudiantes como está integrada, ¿no?, al curso, va a recibir la certificación y lo va a poder acompañar en las lecturas, porque por ahí es una colega que está en el mismo lugar y que pueden compartir. O sea, esto ha sido pensado con mucha flexibilidad. ¿Está bien? Bueno, si estamos todos claros, vamos a empezar a conversar un poquitito. Vamos a compartir pantalla. Esto que vamos a analizar es como una pequeña síntesis de la idea del primer módulo que vamos a desarrollar. ¿Sí? ¿Se ve bien todo ahí? Sí. A ver, que tengo estos carteles que me manda Zoom que son tan molestos. Vamos a sacar, que nos tapan todo. Ahí está. Listo. Bueno. Muy bien. Lo primero que vamos a tratar es el concepto de las narrativas, ¿sí? Todos hemos aprendido que las partes son los protagonistas, hemos estudiado el concepto narrativo de Sarkov. Acá lo que tratamos es de, brevemente, pero con mayor profundidad, pensar qué es esto de las narrativas, ¿sí? Todos nosotros pertenecemos a distintos sistemas de interacciones, la familia, el trabajo, los amigos, las redes, otras redes sociales, el grupo de mamás de nuestros hijos, de mamá y de papá, en fin. Y estas redes sociales, estos sistemas de interacción, o sea, de acciones recíprocas dentro de las redes, van generando una autoorganización del sujeto en forma permanente.
Nosotros como sujeto existimos y a la vez nos modificamos en forma permanente. El otro, de alguna manera, nos modifica y va integrando nuestras narrativas. Cuando nosotros nos encontramos con un amigo y nos pregunta cómo te va, comenzamos a narrar la historia subjetiva de cómo nosotros observamos al mundo. De la misma manera, las partes, cuando vienen a la mediación, vienen con su texto propio respecto al conflicto, que es, si lo miramos desde los axiomas de Vaslavi, de la teoría circular de la comunicación, es el punto de vista o la construcción semántica que hace el sujeto de la situación de conflicto, que evidentemente es una construcción absolutamente subjetiva de su forma de pensar y de sentir respecto a la situación de conflicto. De cómo pensarlo al conflicto y cómo sentirlo al otro, y cómo sentir las responsabilidades que emanan de esa diferencia de mirada. Por lo tanto, las narrativas que construye el sujeto se encuentran dentro de sus sistemas de interacciones y lo van autoorganizando en forma permanente. O sea, cuando nosotros contamos algo, vamos a darle un inicio, un desarrollo y un desenlace, porque el otro día me pasó tal cosa y vos fijate que sinvergüenza lo que me hizo, y entonces pasó tal otra y ahora estoy acá con esta situación. Una narrativa cortita, pero cada narrativa es absolutamente la esencia misma de cómo pienso y me siento frente al tema que estoy narrando. Esta es la importancia de decir que nosotros, la escucha activa del mediador, implica escuchar lo que las partes narran. ¿Cómo lo narran? ¿De qué manera lo dicen? Si hay coherencia entre lo digital y lo analógico. Esto significa la escucha activa. Y la narrativa de las partes es su construcción de significado absolutamente propia, valiosa para ella, que tiene hasta visos de verdad y realidad para ella, y para el mediador es una puntuación semántica, una construcción de significado que puede ser resignificada a través de las herramientas. Surge en esta narrativa la interacción entre actores, protagonistas, metas, objetivos, situaciones de interdependencia, etc. Por eso es muy importante, y esto va a ser parte de esta formación, tener en cuenta cuáles son estos actores y cómo de alguna manera impactan estos actores en el mundo de la situación conflictiva, de emergencia o de crisis que viven las partes a través del conflicto que traen a mediación. A pesar a que el cambio de narrativas hacia la evolución del sujeto, el sujeto mantiene la unidad de sí mismo, o sea, su identidad, pero en constante reformulación. Por eso es que en la mediación es tan importante entender, para que aquellos que trabajamos en esto, que el sujeto evoluciona en forma constante y que a veces una pregunta circular, o sea, una pregunta que no está en el repertorio de las respuestas que trae en su mirada posicional, moviliza toda su emoción y todo su pensamiento y permite la resignificación. Esto es a donde apunta esto de una identidad en constante reformulación. Conocedores de esto, vamos a darle a las narrativas de la parte una importancia distinta a la que a veces le damos los mediadores, porque quizás hemos escuchado esto como un marco teórico que quedó allá, que era medio complicado, pero como que en la vida práctica esto no es muy importante y es sideral en el marco de la mediación, es fundamental, hace a la propia epistemología de nuestro trabajo. Hay una relación entre la identidad y la trama, o sea, la formulación de la narración. Al poner las partes en secuencia, los eventos, imágenes, están combinadas y recombinadas de la historia que están contando, se llega a una configuración unitaria para ver y sentir al mundo. Es decir, la secuencia de los conjuntos de eventos que son significativos para el sujeto forman su punto de vista,
su activación emotiva en la interacción con el otro, conforme la intersubjetividad. Diríamos que hay una interdependencia entre las partes porque ambas se necesitan mutuamente para llegar a la solución del conflicto. Cada una de sus narrativas va a contar la historia con la cual se piensa en el lugar del conflicto, y lo que las partes no saben, pero sí el mediador por formación teórica, es que ambas partes están posicionadas, de allí la mirada de Harvard de las posiciones, en esa narrativa abroquelada, unilateral, subjetiva, donde yo tengo la razón y el otro no. Están allí, pero tienen un potencial enorme para modificarlo, fundamentalmente desde Harvard para la búsqueda de los intereses comunes y diferentes, y poder trabajar esa reformulación. Esto nos da muchísima importancia a los mediadores cuando tenemos que ver la construcción de las hipótesis de trabajo y el trabajo de las herramientas que vamos a aplicar, porque tenemos como objetivo desestabilizar la historia posicional o punto de vista del sujeto para que pueda mirar, como siempre digo yo, como muy reiterativamente, pero me gusta la imagen, el mismo paisaje desde otra ventana, y así poder tener una reformulación, una retroalimentación y una resignificación de ese punto de vista primario que nos lleva al conflicto. Y que casualmente es el punto donde los abogados hacemos, digamos, una puntuación desde las ciencias jurídicas y le damos como un piso de solidez al reclamo en contra del otro, ¿no? Esto lo hacemos los abogados, los mediadores no. Los mediadores sabemos que la reformulación de esas narrativas permiten que las partes puedan aprovechar muchísimas cuestiones que no están pudiendo ver desde la construcción semántica unívoca, que no están pudiendo ver, que puedan verlo de otra manera. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro arte. O sea, secuenciar los eventos en imágenes y escenas significa interpretarlos, darles nuevos términos, darle una trama narrativa, nuestra versión del mundo, por lo tanto, puede resignificarlo implica hacer un cambio. Para poder poner un poco en ejemplo esto, hay una mediación que habitualmente suelo poner en mis cursos, que muchos de ustedes han visto, que se trata de una joven pareja que se está separando, María y Roberto, y cuando vienen a la mediación, María ha decidido la desvinculación de la pareja, y Roberto no está de acuerdo. Roberto, digamos, ha sido criado por una familia endogámica, una familia manejada muy fuertemente por una mamá que no deja crecer a sus hijos. Se encuentra con María cuando María tiene 19 años, queda embarazada, María ingresa a esa familia, y ellos al formar su familia nuclear quedan dentro del sistema de la familia extensa. Y allí las reglas era que nadie se iba de esa familia, todos tenían que estar bajo la égida de la suegra, dentro de esa casa y dentro de la familia sin posibilidades de exogamia, de crecimiento. Cuando llegan a la mediación, para un mediador sin experiencia, o por lo menos sin estos marcos teóricos, sería María, Roberto, alimentos, régimen de contacto y algún tema de bienes. Eso sería de lo jurídico. Cuando empezamos la mediación, en la primera reunión conjunta, se produce un debate entre María y Roberto. María estaba educada en Estados Unidos, tenía una mirada mucho más autónoma de la vida, pero había tenido que estar durante muchos años, hasta 5 o 6 años, dentro de este sistema familiar que nada tenía que ver con su sistema familiar de origen, más libre, más abierto, más adaptado a los cambios. Ella toma la decisión de separarse y Roberto queda dentro de la epistemología familiar, o sea, nadie se puede ir de esa familia. Por lo tanto, en la primera reunión conjunta, el debate no fue acerca de qué hacer con Cristian. El debate fue si la mamá de Roberto era buena o mala persona. Imagínense usted un mediador escuchando
casi toda la reunión conjunta, hablar de la suegra y no del niño. Automáticamente, a esta secuencialización de los eventos e imagen que se interpretan y este armado de los actores del conflicto, llevaban a un pensamiento bastante lógico, una hipótesis de intervención del mediador, diciendo, ¿qué hace la suegra acá? Como personaje central de la narrativa. Si tenemos que hablar del niño. Bueno, eso quedaba en mente, ahí en una agenda oculta del mediador. Cuando comienza a trabajar con Roberto, observa que Roberto tampoco quería hablar del niño, quería hablar de cómo verla a María. Por lo tanto, decía que quería ver a su hijo con María en una plaza, en un cine, en una cena. O sea, prácticamente lo que estaba diciendo no era coherente con la escena de la mediación, donde los papás venían a ver cómo veían al niño a partir de una desvinculación de la pareja del amor, pero la permanencia de la pareja parental. Entonces, empezamos a observar que era necesario, como hipótesis de intervención, antes de hablar de las cuestiones del niño, poder trabajar en qué lugar estaba Roberto en esa mediación. Entonces, en un momento dado, frente a una serie de contradicciones que él tenía, porque no podía hablar del tema, él estaba en duelo, estaba en la etapa del predivorcio, no quería separarse de María, no estaba sentado ahí como papá hablando del niño. Estaba como el hombre herido que quería recuperar a la mujer de su vida, y por lo tanto eran como dos situaciones paradójicas, ¿no? Estábamos en la mediación por un tema, pero el conflicto se desplazaba a otro lado. Entonces, la intervención fue primero hacer un role-playing, haciendo el papel del niño, de manera que él pudo escuchar a un niño que preguntaba, ¿y me vas a llevar? ¿Y me vas a comprar una bicicleta? Y entonces pudo escuchar al niño. Y ahí quiso una modificación importante. En otro momento él dice, lo que pasa es que yo los quiero a los dos. Quiero a María y quiero a mi hijo, que lo llama Cristian. Entonces el mediador rápidamente, para hacer una desvinculación y producir un cambio en la narrativa que él traía, le dice, vos quieres a los dos, ¿sí? Sí, lógicamente, dice él. El niño los quiere a los dos, ¿sí? Concretamente, dice él. María, ¿a quién quiere? Se queda, se quiebra porque comienza a llorar y dice, a mí no, solamente a Cristian. Entonces empezamos a trabajar en la coherencia que tenía que Cristian pudiera estar con ellos en un cine, en una comida. ¿Cómo sería más claro para Cristian verlo a ellos dos? Entonces el mediador trae 5 escenarios metafóricos y le pregunta, si vos tuvieras que ir con Cristian y con María, ¿a cuáles de estos escenarios sería para Cristian más claro y para Cristian más confuso saber que los papás están separados pero juntos en algún momento? Un oxímoron complejo. Entonces el mediador le dice, veamos estos escenarios, vos me decís cuál es más claro para Cristian. Van a un cine, van a un acto del colegio, van a comer afuera, van a una situación de enfermedad de Cristian, van al cumpleaños de Cristian. Entonces Roberto se queda mirando y dice, bueno, cena y cine no es claro, en el otro sí es claro. Entonces Roberto va girando lentamente, hay más herramientas, lo cuento esto como forma anecdótica, va girando lentamente y pudiendo colocarse en el lugar de papá, hasta que al final dice, en realidad yo lo que tendría que hacer es una terapia de pareja para despedirme y desvincularme saludablemente. Eso sí. Lo que dice, ¿lo podemos hacer acá? No, porque esto es mediación, no es terapia de pareja, eso es otro ámbito, pero sí le puedo transmitir a María como interés de tu parte trabajar la desvinculación de la pareja.
Entonces, ustedes dirán, nosotros somos terapeutas, no, somos mediadores, tenemos escucha. Y si nosotros queremos trabajar una mediación donde el papá no ha podido hacer la desvinculación, no tenemos una parte, tenemos a un hombre confuso que va a generar propuestas confusas, que va a confundir el proceso y que nos va a generar una de esas mediaciones que decimos, qué difícil que fue esto. Había una persona que no entendía nada. Y sí, una persona en crisis no entiende lo que nosotros queremos que entienda, porque está en crisis, está con emociones presentes, está desbordado. Y si queremos que se siente en la mesa de mediación, tenemos que generar herramientas que lo contengan, que puedan cambiar el sentido de su mirada y resignificar su narrativa. A eso me refiero. Cualquiera que me quiera hacer preguntas puede intervenir, yo paro esto y charlamos. Cada acto de identidad del sujeto para individualizarse respecto a un otro implica elaboración y construcción de un significado personal. Roberto pudo generar un significado de ser papá en este acto mediatorio y de ser pareja en una etapa terapéutica. Pero para eso hubo que trabajar muchísimas herramientas, con mucha empatía, con mucho tacto y mucha contención, para que él pudiera hacer el shift del cambio, ¿sí? Y cambiar su narrativa. Se produce la unidad narrativa cuando a esta trama narrativa le entendemos que es la continuidad unitaria del sentido de uno mismo. O sea, decíamos que el sujeto permanece y cambia. Entonces, la unidad narrativa es la última narrativa que yo organizo sobre mí mismo a través de lo último que estoy contando. Y esto puede ser de cambios permanentes. En la mediación es absolutamente imprescindible que se produzca alguna modificación de la unidad narrativa del sujeto, porque implica modificar su forma de ver al mundo. La coherencia interna de la historia de vida única de la cual uno es el personaje principal y que cada uno interpreta y vive cada día es la unidad narrativa. Este personaje va cambiando de acuerdo a lo que va ocurriendo en su historia. El personaje tiene que modularse con los acontecimientos que caracterizan su vida. Roberto tuvo que modularse y entender que el mandato familiar, de la unidad familiar, de la familia maravillosa que nunca se extingue, había modificado, que él estaba, que su exmujer estaba fuera del sistema, pero que seguían como padres, y que ahí estaban hablando del niño. Cuando vino al inicio, defendía a su madre y pretendía que siguiera una continuidad de contacto de María a través de la tercerización o del uso del pequeño, sin ninguna mala intención. Al detectar el mediador desde la mirada sistémica, cuáles eran las características del sistema que estaba sentado en la mediación, pudo generar esos movimientos. Si no, mis estimados colegas, ustedes me dirán, cierto, hay momentos en que no sé qué hacer. Hay momentos en que no sé cómo aplicar las herramientas. Y quizás nos quedamos cortos en la escucha activa y en la riqueza que tienen las historias que traen las partes y que constituyen la identidad de los sujetos que son parte de la mediación. Cualquier evento cambia nuestro modo de vida, cualquier evento que cambia nuestro modo de vida, cambia nuestras expectativas, y ese evento continuará siendo perturbador hasta que logre integrarse a una nueva versión histórica de mi vida. Roberto puede generar una nueva versión, puede deslindar el subsistema parental del subsistema conyugal que se estaba desvinculando y establecer posibilidades dentro de la mediación. Él hace ese trabajo, pero el mediador le presta las herramientas para que él pueda resignificar sus conceptos y trabajar desde otro lugar. Entonces, la teoría de los sistemas, que va a ser parte de del segundo ciclo, implica un
un complejo de elementos, componentes o sujetos que están directa o indirectamente relacionados en una red causal, tal que cada componente está relacionado con al menos algunos u otros en forma más o menos estable dentro de un determinado periodo de tiempo. La familia es un sistema. La familia es un sistema donde cada sujeto ocupa un rol y se desarrollan relaciones recíprocas entre unos y otros que van generando interacciones recursivas o reiterativas que establecen un modus operandi de la familia. Y entonces cualquier situación que vincula a un sujeto con otro impacta en el todo familiar. Desde el enfoque social sistémico se constituye esta cuestión en un modo de pensar a los sistemas sociales que comprende el conocimiento acerca de las personas, los grupos de personas y los medios humanos y no humanos que influyen en la conducta social y son influidos por las personas. Quizás la mejor mirada, que después vamos a profundizar más a esta propuesta sistémica, es la pandemia, ¿sí? Y eso lo vamos a conversar un poquito más adelante cuando yo hable sobre la mirada de von Brenner. Este modelo de la teoría de los sistemas es práctico para poder entender la interacción entre las partes en la mediación. Repito que cualquiera que quiera hacerme una pregunta puede interrumpir y yo no los estoy viendo porque tengo el Power, pero de alguna manera me interrumpen hablando. Hay un actor que es Urie Bronfenbrenner, que es un sociólogo y filósofo alemán, que revolucionó el mundo con su mirada del sistema ecológico del desarrollo humano. ¿Qué es esto? Es un tema que vamos a tocar bastante fuerte para poderlo traer como herramienta a la mediación. Comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo en desarrollo, o sea, un sujeto, y las propiedades cambiantes de los entornos en los que vive, en cuanto este proceso se ve afectado por el desarrollo entre estos entornos y los contextos más grandes en los que están incluidos estos entornos. La mirada de von Brenner, que se refiere al ambiente ecológico donde se desarrolla la ecología del ser humano, se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, como unas mamucas, como las muñecas rusas, una de las cuales cabe dentro de las otras de esta manera. Él prevé que existe un primer nivel, que es el microsistema, el más interno, está en el entorno inmediato, que contiene a las personas en desarrollo, las relaciones cara a cara. Puede ser la familia, la clase de la universidad o del colegio, el espacio laboral, el club, el grupo de gimnasia. Son relaciones directas entre el sujeto y el entorno. El segundo nivel, que se llama mesosistema, nos lleva a establecer las relaciones que el sujeto entre los diferentes entornos en los cuales trabaja, entre los diferentes microsistemas. Por ejemplo, cuando en una narrativa de un caso, vamos a suponer un caso que estoy trabajando en este momento, desde un extranjero, unas dos sobrinas solicitan que se ayude a una abuelita de 92 años que su nieto la ha internado en un geriátrico, siendo su nieto, siendo la abuela absolutamente válida y lúcida. Está pidiendo, entonces consigue la abuela un celular, llama a estas familias del exterior e inmediatamente solicita la intervención de un mediador. Y bueno, de alguna manera empieza una mediación a distancia internacional. Cuando empezamos a estudiar el caso, observamos que hay muchísimos personajes interesantes, abogados, amigos personales de la abuela, familiares lejanos de la abuela, y se puede organizar un sistema de intervención blando porque estos terceros significativos tienen un valor enorme y estamos uniendo a varios microsistemas. El microsistema directo abuela-nieto,
el microsistema geriátrico, el microsistema de sus grupos de amigos, que tiene 2 amigos todavía de 80 y pico de años, que están peleando porque ella sea respetada, porque la metieron allá con prohibición de acercamiento de gente y demás, una situación que vulnera los derechos humanos, aparentemente, ¿no? Entonces, cuando hicimos un mapa de los terceros significativos que estaban dentro de los distintos sistemas, o sea, armamos el nivel del mesosistema, aparecieron muchísimas fuentes de ayuda en un caso que parecía difícil manejar a tanta distancia como lo estábamos planteando. Después, el tercer nivel es el exosistema. Nos lleva a entornos en los que el sujeto no está presente, pero influyen profundamente en el desarrollo del sujeto. En el exosistema vamos a encontrar el comercio, vamos a encontrar los niveles de interacciones que podrían desarrollarse en el club, pero no en el club como sujeto intersistémico de un sujeto dentro del club, sino el club como institución. Ese es un tercer nivel. Y el cuarto nivel es el sistema el macrosistema que impacta, que sería las leyes, las políticas imperantes, la economía, ¿sí? Que impacta en todos los anteriores y en la organización cultural y socioeconómica. Estoy muy seguro que no han entendido nada, pero vamos a seguir intentándolo a través de algunos ejemplos. Acá tenemos, ¿ven? El microsistema, familia, aula, compañeros, maestros, vecinos. El mesosistema, roles relacionados que pueden unir a microsistemas, hogar, padres de familia, lugares donde las personas se desenvuelven, etc. Exosistema, sistema educativo, leyes, religión, medios de comunicación. Macrosistema, la cultura y subcultura que está imperando en el sistema que estamos trabajando. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en algunos sectores de Bolivia, donde el macrosistema estaba muy ligado a cuestiones originarias. Me ha tocado trabajar en un macrosistema, qué sé yo, en España, donde había otra mirada, y dentro de España no es lo mismo trabajar en Granada que trabajar en Canarias. Siempre hay un macrosistema que va a ser o el sistema del país o el sistema local. Quizás va a ser más práctico entenderlo a través de esto. Veamos. Tenemos mamá, papá, forman un subsistema dentro de la familia que va a tener 2 aspectos, u olones también se llama. El olón marital y el olón parental. El olón es el subsistema dentro del sistema. Hijos o hermanos conforman un olón fraterno. Mamá, hijos, el materno filial, papá, hijos, el paterno filial. Y todo esto conforma el sistema de la familia nuclear. Allí le podemos entonces agregar la familia expandida paterna, la familia expandida materna. Y vamos a tener al sistema familia. Pero si le agregamos el exosistema, vamos a tener también la vinculación de esta familia con el exosistema. De la narrativa que pueden traer los padres van a aparecer la justicia, la salud, las amistades, la escuela, el barrio, el uso del internet, las actividades deportivas, las actividades extracurriculares. Todo esto son insumos para hacer preguntas circulares. ¿Qué piensas que piensa la maestra? ¿Qué sientes que diría el médico? ¿Sí? Las preguntas circulares nacen de poder circularizar en contextos y en personas el pensamiento binario de las partes en la mediación. Y después viene el macrosistema, que es el sistema cultural del cual hablamos. ¿Sí? Bueno, yo haría una pequeña interrupción acá, y trataríamos de trabajar un poquitito a ver qué inquietudes ha generado lo que hasta acá hemos podido conversar. Por lo tanto, dejamos de compartir pantalla y estamos en contacto. Bien,
Los escucho, mis queridos colegas. ¿Qué impacto está generando esto? Si es que genera algún impacto de lo que estamos hablando. Bueno, yo. Bien. ¿Quién es la Sí, valiente? Ah, a Judith. mí, Judith Vergara, Santiago de Chile. Yo lo encuentro súper interesante. Tomé apunte. Es interesante lo de las narrativas. A mí, yo he hecho otros cursos, pero a mí me parece muy interesante. Estoy como, y esto del sistema, verlo como sistema, también para mí es una mirada nueva lo del sistema. Lo de las narrativas no, ya lo veía, pero esto como de sistema, mirada sistémica, eso no lo tenía claro. Así que lo encuentro... Fíjate, Judith, que la narrativa está basada en las interacciones con otros individuos con los cuales conforman sistemas. Vale decir que los sistemas surgen de las narrativas. Y los sistemas que surgen de las narrativas, conectando narrativa con la versión de la parte en el conflicto, la construcción de significado que hace la parte subjetivamente del conflicto, ahí comienza a hablar de su trama narrativa, de su mirada al mundo y de los terceros significativos que son importantes, ¿sí? Como el caso de la abuela, cuando aparece una amiga. Si escuchamos en forma muy unilateral la versión de lo que nos dicen las partes, nuestra escucha es pobre. La escucha activa no implica solamente escuchar, sino poder adentrarse en el entramado histórico que la parte está narrando para rescatar estos hilos que son tan importantes como para poder generar una pregunta circular, por ejemplo, o una inversión de roles, o traer una metáfora. Las herramientas son mucho más ricas cuando nosotros expandimos estas posibilidades que las partes nos están ofreciendo en su narrativa, pero muchos mediadores, por la mirada más lineal de la cuestión, causa-efecto, no de la teoría de la complejidad de Morin, que permite pensar las cosas desde un lugar de complejidad, se quedan con la versión directa y no analizan los contenidos y las posibilidades que tienen a través de las redes y los sistemas, que es la base de este curso. No sé si soy claro, Judith. Sí, y entonces lo que yo quería decirte es que estoy como muy interesada, entretenida y siento que estaba aprendiendo, así que contenta. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien más que nos pueda hacer un aporte de lo que está escuchando, de cómo le impacta? Por allí también ampliar los conceptos, por ahí hay alguien que conoce a fondo estas cuestiones y puede hacer algún aporte más rico. Yo quiero preguntar algo. Sí. Cuando usted hablaba sobre primero tratar la relación, cuando una de las partes viene herido y la otra parte se quiere divorciar, trabajar primero la relación para luego después ir a lo concreto, ¿ahí se puede usar el método transformativo? ¿O simplemente Sara más o menos compara, para que la parte se sienta un poquito revalorizado, transformarse un poquito él, revalorizarse, o simplemente vamos a lo concreto? Bueno, lo concreto es una construcción semántica compleja, ¿no? ¿Qué sería lo concreto? Si lo concreto... Bueno, la tenencia de los hijos, las cuestiones bien. normales, pero la relación... A ver, te lo pongo un poquito en orden, desde donde yo lo estoy pensando. Sí. La mirada transformativa de Folger y Bush, que son los autores clave de la mirada transformativa, habla del reconocimiento y el empoderamiento, reconocimiento y empowerment, ¿sí? Recognition y empowerment. ¿Qué significa eso? Que las partes, según esa mirada, hay que dejarlas que se expresen con una mínima intervención del mediador para que ellas vayan encontrando los canales necesarios a través de reconocerse como interlocutores válidos y vayan ellas mismas, con un pequeño apoyo del mediador, trabajando sus posibilidades en un contacto directo dialógico. Ese es el pensamiento, dicho rápidamente, de lo transformativo. Desde la mirada circular narrativa, que sería
más acercada a la propuesta que yo les estoy haciendo, Sí. el pensamiento es que la forma en que ellos han construido el vínculo sistémico al momento de la crisis no ayuda a veces, porque lo que van a hacer es reiterar, si ellos, digamos, tienen una apertura al diálogo, van a reiterar el mismo diálogo que traían de antes de la mediación. Van a reiterar las mismas cuestiones, y frente a la propuesta de uno va a haber la misma respuesta del otro, que serían la que tenían por WhatsApp, la que tenían cuando se encontraban con los abogados, se van a amenazar, van a advertir, los abogados van a adquirir mucho protagonismo. Entonces, si bien compartimos con la escuela transformativa que el reconocimiento y el empoderamiento de las partes hace al cambio muy importante en su posición frente al conflicto, lo trabajamos desde otro lugar. Tratamos de generar un reconocimiento, pero tenemos una intervención que desestabilice la situación abroquelada, disfuncional, unilateral, binaria del debate que las partes tienen, y muchas veces apoyado por mis colegas los abogados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos estas intervenciones sistémicas, ampliamos el margen de posibilidades de análisis y complejizamos la mirada simplista, unilateral del conflicto que trae. La complejizamos. Al complejizarla, las partes generan otras reflexiones. Al generar otras reflexiones, pueden pensar el conflicto desde otro lugar, ¿sí? Entonces, sí estamos de acuerdo con el reconocimiento y el empoderamiento. Y sí, trabajar la relación es fundamental, porque si vos, por ejemplo, en el caso de María y Roberto, querés trabajar las cuestiones de contenido, vas a encontrar a Roberto que va a estar pidiendo un régimen de visita compartido viéndola a la mamá. Y entonces vos tendrás que poner desde el derecho y decir que eso no corresponde, y Roberto se va a posicionar mal, pero si Roberto puede hacer le complejizás la cosa, y Roberto puede relacionarlo y pensarlo desde otro lugar, puede generar un cambio. No te olvides, Liliana, que las preguntas que hace el mediador son aquellas que no están en el repertorio de las respuestas que tienen las partes cuando cuentan la historia. Por lo tanto, una pregunta cuya respuesta no se tiene implica pensar esa respuesta. Y pensar esa respuesta, en base al concepto que estamos trabajando, es repensarse. Al repensarse, cambia, genera posibilidades. Vale decir que después, cuando trabajemos la tercera etapa de este ciclo, vamos a trabajar fuertemente con la mirada ecléctica de las tres escuelas, ¿no? Incluyendo Harvard. No sé si... Y en cuanto a trabajar de relación, sí, porque acordate que hay el axioma de la comunicación humana, que es muy importante en el marco de la circular narrativa, dice que todo conflicto tiene un aspecto de relación y otro de contenido. Y que la relación califica el contenido. Vale decir que si la relación está en esos términos, tenés que trabajar esa relación para poder después abordar el contenido. Claro, si no, para destrabar. Si no, cada vez que tocas el contenido aparece el aspecto relacional, y a veces no te ha pasado en tantas mediaciones que parece que las cosas están re claras, que es cuestión de sentarse y hacer un acuerdo, pero se la siguen complejizando, y porque están debatiendo a nivel de relación, no a nivel de contenido. Por eso es tan importante la relación. ¿Sí? Sí. Bien, sí. Gracias por tu aporte, Liliana. ¿Alguien más? Estela, ¿qué estás pensando de todo esto? Sí, estaba pensando que con esa mirada y con ese tipo de este trabajo desde lo sistémico y desde de enfocar en la relación, muchas veces trabajamos también con los colegas que están asistiendo y muy legítimamente a sus clientes, ¿no es cierto? Y que en realidad lo que quieren es el acuerdo. Sobre la vinculación o la revinculación o sobre los alimentos y es como que se enfocan y van concretamente a eso y si no el mediador es como que es un tema, molesto. Me parece. El mediador es molesto. Es una mucha molestia. vuelta. Claro. El otro día hablaba con un colega, ayer, me cae, bueno, llega un requerimiento
del marido, llamo a la esposa, y me llama la colega y me dice, ¿cómo va a hablar usted con mi clienta si yo la represento? Y yo le dije con claridad, doctora, usted la representa desde la faz jurídica. En la mediación los protagonistas son las partes, y usted no es protagonista en la mediación. Usted es un soporte jurídico vital, importantísimo, pero un soporte jurídico. En la mediación los que hablan las partes. Y en el juicio hablan los abogados porque requieren de un repertorio técnico que las partes no tienen. Como la mediación es distinta al juicio, porque es el protagonismo absoluto de las partes y el respeto al sujeto en su historia, en sus deseos, en sus temores, en sus necesidades, entonces es importante que tengan un marco jurídico para tener una comprensión de lo que están cerrando, ¿no? Poder tener una mirada desde el derecho a los derechos que están trabajando. Pero básicamente la construcción del acuerdo es de las partes. Bueno, se quedó un poco confundida la doctora, no sé si la convencí, porque no tuve tiempo, pero esto es muy importante en las mediaciones, entender que la mediación es un sistema. La mediación es un sistema, como toda reunión humana de interacción entre seres que tienen algún tipo de proceso de vinculación, formamos sistemas, todos los días formamos sistemas. Hasta cuando estamos hablando con el panadero, formamos un pequeño sistema de interacción. Y si el panadero es frecuente, es más fuerte el sistema. Entonces la mediación es un sistema diseñado para poder administrar una situación de conflicto acompañando una negociación. En este sistema las partes llegan, quizás en el sistema binario entre las partes, entre las dos partes, ha habido mutuas adjudicaciones, amenaza de los abogados, advertencia, y vas a ver cómo te va a ir en el juicio, te voy a sacar hasta el último peso, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Cuando llegan a la mediación, la forma de interacción recursiva, reiterativa de todos los días, a través de los WhatsApp, los llamados telefónicos, toda esa situación realmente que no es positiva, que no es conducente, pero que existe y que forma parte de la naturaleza humana y de los enojos, de las emociones, cuando llega la mediación, ¡wow!, cambió todo. Porque son recibidas en una mesa redonda, muy amablemente, con una infusión convocante, y se les cuenta que uno va a escuchar al otro y el otro va a escuchar al uno, y que lo vamos a parafrasear, y que los dos son protagonistas, y empiezan a escucharse con un sistema que si alguien lo rompe, uno reencuadra, y les recuerda cuáles son y la voluntariedad de estar en el proceso, y se va generando todo un proceso sistémico dentro de la mediación, que es muy diferente a la situación de la pareja consultante o de la pareja en conflicto a la que estaba viviendo antes, porque acá las reglas cambiaron, acá hay escucha, acá hay circularización de la comunicación, y los abogados no van a venir a amenazar, sino van a ser invitados para hacer el soporte jurídico para que haya un consentimiento informado. Entonces, el sistema mediación ya en sí, operativamente es un sistema. No es un trámite, es un sistema de interacciones que tienden a generar un cambio en la mirada del conflicto. Por eso la concepción sistémica es tan importante, Estela. Por lo menos para mí, no pretendo imponer la idea, pero yo lo he vivido 25 años, muchos miles de mediaciones, y cada día estoy más enamorado de esa metamirada que implica la mirada sistémica. Gracias, Estela, espero que haya servido esta aclaración. Bueno, ¿y Judith qué dice de todo esto? ¿Qué piensa? Yo, lo que pasa es que yo ya estuve con Sarakov una vez en Argentina en un congreso. Ajá. Y también estuve acá en Chile, por allá por el 2005 en Chile o 2006 y a mí me encanta lo de las narrativas. Ahora, en Chile ya trabajé en el sistema público, se hacen acuerdos de 1 hora. El sistema público, en 1 hora se hacen acuerdos. Lo que pasa es que Chile tiene el sistema licitado, que eso lo he hablado con los colegas chilenos, que es un sistema, yo diría que es iatrogénico, o sea, contrario a la mirada de la mediación.
si yo voy como dueño de una empresa, licito 5.000 causas y llamo a mediadores para que saquen esas causas dentro del término licitado y les pago por hora, voy a tratar de que saquen muchas causas en pocas horas con acuerdos que me los pagan más y se va a convertir en una máquina de hacer chorizos. Y de eso se convirtió. Y en eso se convirtió. Claro, entonces... En Chile, y en el Congreso del 2005-2006, cuando estaba la Sara Cove y estaba Marinés Suárez acá en Chile, y todavía no se implementaba, Marinés lo dijo con micrófono abierto, escuchó todo el mundo, toda la gente del ministerio, ojo cómo van a pagar en Chile. Y lo hicieron igual, pagan por hora, o sea... Pero cuando la voluntad política, digamos, coloniza el sentido de los institutos, bueno, el sentido de los institutos se convierte en voluntad política y no en el sentido del instituto. Por lo tanto, ustedes a través de un sistema... Yo por ejemplo, en el 2005 formé, desde Puerto Montt hasta el norte, formé a gran cantidad de mediadores. De mediadores que se iban gestando en ese momento. Ah, ya. Y cuando me enteré de cómo iba a avanzar el sistema, me pareció tan terrible que casi como que no tenía ganas de ir a enseñar, porque yo le iba a enseñar cosas que no iban a aplicar nunca, ¿sí? Salvo que lo hicieran en la mediación privada. Porque realmente en una hora no se puede hacer este trabajo. Ahora, cuando yo trabajé en el sistema público, yo hacía 2 sesiones y me lo permitían, digamos. Contra que era una locura. Mucha gente hace 2 sesiones, por lo menos 2. Sí, ahí por ahí, en 2 horas podés... Eran 2 días distintos. Eran 2 días distintos. Entonces, tenían una semana para pensar por lo menos, si, por último que no volvieran. Cosa que también te pagaban mal si no volvían o si después bueno, por eso Chile está como está en realidad, por toda una cantidad de decisiones mal decididas para mi gusto. Eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos a meter en otros temas. Bueno, bien, ¿alguien que quiera hacer alguna acotación o seguimos? ¿Cómo estamos en hora, hermanito? Nos quedan 40 minutos. Bueno, vamos a seguir un poquitito, porque la idea es que ustedes tengan un paneo de qué se va a tratar esta formación, ¿verdad? Vamos a seguir. Acá vamos a entrar en otro aspecto que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la teoría de la complejidad de Morem, ¿no? Hay un artículo de Morem que ustedes van a leer, que es muy interesante porque es del propio autor, pero vamos a sintetizarlo de esta manera. Esperen que voy a sacar un cartelito que me tapa todo esto. ¿Qué es lo complejo? Aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple, ¿sí? Por eso es que cuando las partes traen una narrativa, que como ya hemos visto es el desarrollo de su propia vida y el impacto que ha generado cada secuencia que ha tenido con cada persona a través de su proceso, desde niñez a la adolescencia y a la adultez, que lo convierte en una unidad narrativa que sería el narrarse a sí mismo. ¿Cómo puede tomarse la palabra de las personas, esa mirada al conflicto, como algo simple, como algo que se puede basar en una norma o en una palabra maestra? Es complejo. Y cuando lo complejo se trata de reducir a lo simple, obviamente estamos haciendo un reduccionismo muy importante. El reduccionismo que se hace con las partes cuando van a un juicio. Cuando van a un juicio no está la narrativa de las partes. Esto lo he dicho en varias formaciones, quizás alguno me lo está volviendo a escuchar. Está la renarración que hace el abogado acerca de lo que cuenta la parte. Y de lo que cuenta la parte en forma unilateral. No ha podido profundizar esos pensamientos. No ha habido un proceso de resignificación. Cuenta lo que siente con enojo, con odio, y eso conforma la narrativa del abogado y el espacio de la biblioteca jurídica que va a aplicar como derecho invocado. Y a partir de ahí se va a convertir
cuando ambas partes contestan, demandan y contestan demanda, se va a convertir en una cosa que específicamente en términos jurídicos se llama la cosa demandada. Se ha cosificado el relato de las partes, se ha partido de la simplicidad, se ha simplificado brutalmente la historia de las personas. Las partes se convierten en carátula, sus narrativas se convierten en la cosa demandada, que después se convertirá en la cosa juzgada, y la palabra cosa es la cosificación, o sea, el reduccionismo de una historia de emociones, de perspectivas, de temores, de deseos, de preocupaciones, que se convierten en anacrónicas al momento de la sentencia, porque ya no son vigentes. Entonces, este es el concepto que, por lo menos desde la propuesta de este enfoque del curso, debemos darle a las partes. Las partes trabajan en el mundo de la complejidad. La complejidad no sería algo definible de manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución. La fuente inspiradora del concepto de complejidad va a estar en la teoría de los sistemas, la teoría del observador, la cibernética y el concepto de la autoorganización de los sistemas. Gracias a las aportaciones de estas líneas teóricas, el concepto de complejidad se liberó entonces del sentido banal, decía, de confusión y complicación para reunir las nociones de orden con desorden y de organización con desorganización. O sea, cuando las partes están explicando en sus narrativas lo que los lleva a trabajar o a analizar el conflicto, lo están haciendo desde una situación de alta complejidad. Y en esa complejidad, en esa cosa caótica, está la posibilidad de un nuevo orden, ¿sí? Como toda crisis tiene estas posibilidades. ¿Cuál es la tarea del mediador? Rescatar de eso a través de hipótesis de intervención y de herramientas la posibilidad de que las partes puedan... Un minuto, por favor. Perdón, estoy dando una clase, si puede ser dentro de 1 hora y media, gracias. No sé si se va entendiendo esto. Pido disculpas por el teléfono, pero hay una situación de emergencia que puede ser que me llamen y no puedo cortarlo. Entonces acá se va a producir lo que llamamos la retroalimentación cibernética. O sea, si a través de lo que hemos estado diciendo, el ser humano es un biosistema holístico muy complejo, que en su interior se procesan cantidades de información en tiempos récord, estímulos conscientes e inconscientes hacia adentro y hacia afuera, los aportes de la teoría cibernética pretenden que la información volitiva, o sea, la voluntad positiva de la parte, o sea, lo que piensa y quiere, sea incorporado a través de la biorretroalimentación dialógica, que es la base de la mediación, espacio generado para generar espacios dialógicos. Eso al entender que el sujeto esté inmerso en el complejo de una red social interaccional. Perdón. Voy a tener que apagar el celular porque evidentemente no puedo atender. Les pido 1000 disculpas. A ver. ¿Sí? Ahí está. Y ahí está. Bueno, perdón. Entonces, no sé si se va entendiendo, ¿sí? ¿Qué es la cibernética? La capacidad de cambio, ¿sí? Cuando el mediador, cuando el sujeto que ha tomado toda esta complejidad en su narrativa, que lo ha convertido en una unidad de forma de ver el mundo, lo trae a la mediación en forma de relato, es respetado en la complejidad de su relato, y dentro de esa complejidad se buscará los hilos que tienen que ver con la aplicación de las herramientas, y no solamente la aplicación, sino la técnica, o sea, cómo aplico las herramientas, para ver si se produce este movimiento de cambio de mirada que genere la resignificación del conflicto.
¿sí? Y a esta información un sujeto la siente adecuada, o sea, este cambio de mirada, lo llevará a un estado de cambio de mirada de bienestar, y si contrariamente la percibe errónea o no llega al centro de su control, al interior, no la tomará efectiva, que obviamente está dentro de su proceso volitivo, aceptar o rechazar las situaciones que se generen a través de la reflexión que se genere a través de la intervención del mediador con las herramientas. La teoría del observador, que es otro aspecto importante, dice que cada individuo, inclusive el científico, es un observador involucrado en lo que observa, o sea, parte de lo observado. El mediador, cuando trabaja en la mediación, forma parte del proceso sistémicamente, forma parte del proceso, y a la vez que es observador, debe autoobservarse para ver cómo está su nivel de observación de lo que observa, que siente, que piensa, de qué manera puede manejarse en un campo de imparcialidad. Las descripciones que hacen las partes son descripciones de lo que describe un observador, más que la descripción de lo observado. Cuando estamos parados arriba de un mapa, no estamos parados en el territorio. Si yo me paro en el mapa de Chile, no estoy en Chile. Puedo describir lo que observo, pero la descripción es lo que yo describo y no es exactamente la cosa que estoy describiendo, sino cómo yo la describo a la cosa. Lo mismo pasa en el relato de las partes. Cada sujeto realiza descripciones o significaciones desde la subjetividad enlazados a otras subjetividades que constituyen redes de descripciones o significaciones en un entramado complejo. Es el entramado que definitivamente es la narración. Solo consensuando los significados podemos acordar transitoriamente sobre la verdad. Vale decir, cuando dos partes que se perciben contrarias y enemigas pueden encontrar puntos de significado, estamos hablando de llegar a un acuerdo. Solamente aquello que tiene consenso de significado puede constituir una verdad consensuada, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es ir de las descripciones o significaciones contrarias a las resignificaciones que puedan generar una unidad de aceptación y de significación del conflicto, o sea, el acuerdo. Para eso aparece un concepto de Maturana que es la objetividad sin paréntesis, entre paréntesis. Maturana dice, cuando no se pone la objetividad entre paréntesis, las partes en desacuerdo necesariamente entran en la negación mutua, ya que cada una arranca de la convicción de que él o ella tienen la verdad, y no saben cómo son las cosas, porque él o ella tienen un conocimiento objetivo del asunto en discusión. Con la objetividad sin paréntesis, uno tiene la razón y los demás están equivocados, errados o locos. Vale decir, la objetividad sin paréntesis cuando yo considero que mi razón excluye la del otro y que tiene que ser, que va a ser probada en juicio y el otro sufrirá una condena por la inadecuación de sus formas de ver las cosas. Con la objetividad entre paréntesis, yo pienso, lo que yo digo es lo que pienso subjetivamente y creo tener razón, pero creo tener razón potencialmente. Y estoy abierto a la resignificación de mis disposiciones y de mis pensamientos. Bueno, dado el tiempo, porque yo quería ampliar un poco estos conceptos, pero vamos a tener muchos meses para trabajarlos. Quería trabajar un poquito el concepto de redes, pero no vamos a tener tiempo. Abro a que hagamos otra pequeña intervención de lo que estamos escuchando. Ya que estamos cerquita quizás del final, no sé, estaremos a 10, 15 minutos. Bien, ¿qué decís vos, Clarita? Bueno, a mí me entusiasma mucho el tema de indagar en esta visión nueva para mí que significa la teoría de los sistemas y de la complejidad, y de hecho en la práctica lo hemos podido incorporar logrando resultados que tal vez, o seguramente, con la simplicidad que uno abordaba con paradigmas, bueno, en
de su etudo, la verdad que significa un cambio totalmente grande para nosotros. Y bueno, me entusiasma mucho poder abordar estos temas y profundizarlos aún más. Bien, perfecto. Y a ver, vamos a preguntarle a doña Bettina Fernández, ¿qué piensa de lo que estamos conversando? Bueno, puede ser que Bettina Fernández no tenga ganas de contestarnos, ¿no? Es una invitación. Voy a Ignacio. Ignacio, ¿qué te está generando lo que estamos conversando? Bueno, puede ser que Ignacio tampoco quiera contestarme, entonces lo voy a hacer más abierto. ¿Quién quiere hacer un aporte? Quisiera hacer un aporte, desgraciadamente mi camarita no funciona, así es que voy a hacerlo desde la voz. Yo soy mediadora familiar también y me parece excelente toda esta programación que ofrecen este curso, me parece muy potente ya que son herramientas que van a permitir hacer más eficiente el trabajo de mediador, ¿no? Esta teoría de Bronfenbrenner. Ese mismito, me parece excelente porque nosotros estamos con toda una raigambre, tenemos muchos sistemas conflictuando en el sistema familiar. Por lo tanto, me parece muy interesante esa mirada más amplia, ¿no? Y que se puede jugar de distintos puntos de vista. Me parece muy interesante poder profundizar en de qué manera entendemos estos micro, macro, meso y exosistemas para ponerlo al servicio de nuestro trabajo, ¿no? Que es eminentemente humano, ¿no? Y yo te diría más, Mariana. Creo que va a ser muy sorprendente poder profundizar esas materias a lo largo del curso. Buenísimo, Mariana. Y te diría más, también te conecta con tus propios sistemas personales. Porque al ser parte de lo observado, lo que le pasa a esa señora, lo vas a vincular con lo que te pasó con tu marido, con tus ex maridos, con los maridos de tus amigas, y lo vas a conectar con un problema de género, y lo vas a conectar con tus propios hijos. Por lo tanto, al ser parte de lo observado, también tenemos que hacer un autocontacto con las cosas que nos pasan para no enturbiar la imparcialidad del mediador a través de depositaciones personales, o analizar si realmente estamos capacitados para desarrollar esa mediación desde nuestra propia historia. Parece que la mirada sistémica no es solamente a las partes y a las partes que componen los sistemas de las partes, sino también a mi propia involucración como sujeto intersistémico en muchos sistemas que hacen que yo tenga también mi propia narrativa. Hasta allí es de compleja y de interesante la propuesta que estamos planteando, ¿sí? Sí, tal cual. Bueno, mi querido hermano, ¿cómo estamos en hora? Estamos en 20. ¿En qué? Perdón. No te escuché. 20 minutos. ¿20 minutos pasados o faltan? Faltan. Bueno, bueno. tampoco es necesario llegar a las 2, ¿no? Pues si es antes. Bueno, no, yo tengo ganas de llegar a las 2. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren que avancemos o quieren que ya cortemos? Yo te conozco y vos sos capaz de llegar a las 3 también. Y a las 4 también, porque me apasiona lo que hago. Gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir un poquito más. A ver, yo pensé que estábamos más cortos de tiempo. Bueno, entonces acá aparece otra mirada interesante que lo vamos a trabajar desde la mirada de Slutsky. Slutsky, para los que no saben, es el esposo de Sarakov. Es un psiquiatra sistémico argentino, pero radicado en Estados Unidos, que trabaja mucho el concepto de red. La red social, que es un poco conectado con lo de von Brenner, ¿no? Todo está relacionado. Es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales aportando los atributos de contención, sostén, tejido, estructura, densidad, extensión, control, crecimiento y fortaleza. Una red social que es la familia extensa, el vecindario, cuando se establecen y se pueden establecer las redes, tienen los atributos de la red de pescar.
que a través de nodos implica la contención, el sostén, un tejido, una estructura, una densidad, una extensión, un control, un crecimiento y una fortaleza, llevado esta metáfora a lo humano. Por eso, cuando estamos trabajando con situaciones de violencia, lo primero que hacemos los mediadores de familia es generar una, digamos, no sería más una mediación, sino una facilitación, porque la mediación en criterios de igualdad de partes en violencia no es posible, pero sí generarle a la víctima rápidamente una red de contención a través de sus amigos, de sus familiares, de aquellas personas con las cuales tiene un vínculo saludable, para que realmente pueda fortalecerse y convertirse en parte en defensa de sus intereses, porque ella tiene como una incompatibilidad aprendida de que no puede, ¿sí? Entonces, en esa desesperanza aprendida no puede ser parte de nada porque ella no se siente nada. Generándole redes de contención se pueden realizar trabajos muy interesantes. La aplicación es un grupo de interacciones espontáneas que puede ser descrita en las narrativas de los sujetos en un momento dado. La organización de las interacciones como estructura de un sistema que tiene fronteras y límites y conforma subsistemas y tiene identidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las partes nos cuentan sus historias, nos cuentan sus redes. Y esas redes pueden ser de tal importancia que pueden implicar que esos terceros, que vamos a llamar terceros significativos de las redes de las partes, puedan ser convocados a la mediación. En forma metafórica, a través de una pregunta circular, a través de una metáfora, a través de una inversión de roles, o en forma física, cuando son de tal importancia que pueden ser invitados a la mediación. Ejemplo, un matrimonio muy religioso, que durante muchos años, casi 20 años, tuvieron como confesor espiritual a un sacerdote. Una vez que conocimos dentro de las narrativas que ambos habían tenido muchísimo respeto hacia ese sacerdote, le propusimos invitarlo. Y este sacerdote trajo conceptos para una situación de, habíamos hablado de los círculos tipo mamusca de von Brenner. Dentro del marco cultural de esta familia, la religión católica tenía un peso importante. Y lo tenía también en el momento de la desvinculación como una especie de pecado, porque estaban casados por iglesia. Cuando vino el sacerdote, que era un sacerdote moderno, postconciliar, tercermundista, y empezó a bajar el nivel de ansiedad que tenía esta pareja, ellos hicieron un cambio de 90 grados en la mirada de la situación, porque se sintieron descomprimidos al estar presente en la mediación la voz de la iglesia, a través de este sacerdote que ambos traían en sus narrativas como un tercero significativo. En otra oportunidad, en un conflicto con una comunidad de Bolivia, con inmigrantes bolivianos en la Argentina, en un conflicto familiar bastante complejo de un grupo de 3 hermanos que estaban haciendo una explotación agraria acá en la Argentina y habían llegado a sacar los cuchillos sin llegar, gracias a Dios, a nada. Apareció como tercero significativo la bisabuela del grupo, que apenas hablaba castellano, hablaba quichua, pero que era sumamente respetada por el grupo. Entonces yo le propuse a la bisabuela que fuera mi comediadora, ¿sí? Entonces cuando ellos empezaban a gritar, le decían, ¡vos te callás! ¡Vos hablás! Y manejaba con el bastón la comunicación de una manera tan maravillosa que fue un tercero significativo de sus redes que dio vuelta a la mediación. Pero a nosotros, muchos mediadores, se nos pasan por alto, por no conocer estos marcos teóricos o por no aplicarlos si los conocemos, nos pasan por alto estas perlas que tienen que ver con los terceros significativos en las explicaciones, en las narrativas de las partes. Estos terceros significativos puede ser la red social del mediado,
en el centro y su círculo concéntrico de relaciones con intensidad e intimidad decreciente. Por ejemplo, acá tienen el 1, es la red social, el círculo pequeño es la red social más cercana. Por ejemplo, los hijos. El círculo concéntrico inmediato serían los tíos y primos. Y el círculo concéntrico más amplio serían los amigos de la familia. Pero la red social central es muy importante. También va a surgir la red social de la que el mediado es miembro periférico. La red pertenece a uno de los miembros de la red del mediado, el grupo de gimnasia, por ejemplo, de la esposa. Es una red más periférica. Puede haber redes supraindividuales a los que el mediado pertenece sin conocerse entre sí. Feligreses de una iglesia, miembros de un club, miembros de una minoría. Puede haber también una de las muchas redes en la que el mediado no es miembro, aun cuando algunos de los miembros de su red lo son. Ejemplo, un partido político. Una de las muchas redes también, en las 5, ¿ven? Están identificadas por colores. Una de las muchas redes de la cual el mediado es miembro, pero los otros miembros de su red no lo son. Grupo de fútbol, amigos de escuela primaria. Todas estas redes nos traen posibilidades de reflexión de diferentes partes, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, una presencia importante de un profesor universitario en la narrativa de la parte, y estamos abroquelados en un tema de la cual ella no puede dilucidar, y yo le pregunto qué piensas que pensaría tu profesor universitario si estuviese acá y vos le pidieras un consejo. Entonces se desplaza su pensamiento a esa propuesta de este profesor que admira, y entonces va a generar un pensamiento desde ese lugar diferente al que él me diría todo esto y esto y esto es otro. Ajá, y si él te dijera todo eso, ¿cómo crees vos que tomaría tu propia versión? Entonces generamos reflexiones muy profundas, rescatando esos terceros significativos que aparecen en la narrativa de las partes. Y también redes en donde ni el mediado, ni los miembros de su red inmediata forman parte, pero cuyas vicisitudes pueden afectar a la red del mediado, como la pandemia, por ejemplo. Acá tenemos una imagen de la red social personal del mediado, que va a estar dada en las redes de las amistades, la familia, las relaciones de trabajo o estudios, ¿sí? Entonces va a haber un círculo interior, que van a ser las relaciones íntimas, familiares, directos, amigos cercanos, un círculo intermedio, que van a ser las relaciones personales de menor grado y compromiso, amistades sociales, familiares e intermediarios, y el círculo exterior, que son conocidos y relaciones ocasionales del club, del trabajo, vecinos o familiares. ¿Ven? Tanto esta red como esta otra habla de lo mismo, pero esto lo enfoca desde un lugar mucho más personalizado. Bueno, esto va a ser un poco, esto es como una especie de pildorita. Todo esto ustedes lo van a profundizar, tienen a los autores que estamos mencionando en sus fuentes. No es algo que se construya acerca de lo que dijeron los autores, sino que van a leer a los autores. Van a conversar sobre estos temas entre ustedes, lo vamos a ver en las clases sincrónicas, lo vamos a analizar en su faz práctica con un caso, o después con la observación de videos de mediación, y lo vamos a analizar también desde la aplicación de las herramientas, de la estructura del proceso y desde el rol del mediador. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Por los chequeos que hicimos pareciera que sí. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. A ver, Mariana. Ah, no, Mariana aplaude. Pensé que levantaba la mano. No, solamente mostraba absolutamente adhesión a lo que señalas, ¿ah? Es como un bien, vamos, que sí. Bueno, muchas gracias, Mariana. Aprobación. Aprobación. Gracias, Mariana. Gracias, Eva.
Bueno, muy bien. Estimados colegas, le van a llegar gracias Eva, van a llegar los enlaces para los que están inscritos y vamos a empezar a trabajar en forma inmediata. Les mando un gran abrazo a mi hermano que está enfermo y se ha bancado todas estas horas como lo maravilloso que es. Gracias, mi socio de San Juan, Sebastián Varela, que siempre nos acompaña, a mis alumnos de Catamarca, bueno, y a todos en general. Un gran abrazo y estamos en contacto. Bye, bye. Muchas gracias, Antonio. Chao, chao.